El 19 de diciembre de 2020, Sandra Liliana Peña, de 35 años, fue nombrada como gobernadora del resguardo indígena La Laguna Siberia, en Caldono, Cauca. La asamblea se dio en cuenta que ese día que ella estaba posicionando como gobernadora mismo, le llegó una amenaza. El 20 de abril de 2021, Liliana se preparaba para una reunión con el gobierno nacional en Popayán, pero 4 hombres llegaron antes hasta su casa. La sacaron de ella y le dispararon en varias ocasiones. Así la recuerda su hermana, Olga Lucía Peña. Yo le decía, manita, ya no quiero que asumes ese cargo de gobernadora. Era el sueño de ella. Yo no podía hacer nada en contra de eso. Liliana Peña, desde antes de ser gobernadora, lideraba planes de sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito. Uno de sus objetivos era limpiar el territorio del narcotráfico. Y lo mismo vuelve a pasar, por ejemplo, ahora con la minga hacia adentro, y los están obligando a que tienen que empezar a ellos a protegerse y a tomar acciones y medidas desde ellos, porque pues el Estado, al contrario, no responde. Su muerte no interrumpió los planes. Al día siguiente arrancó un plan para sacar de una vez por todas los cultivos ilícitos. Ni la erradicación forzada, ni la aspersión del glifosato, ni el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos han podido frenar su aumento. Vamos de minga hacia adentro. En el cuarto capítulo, Uróboro, un círculo que no cierra. Ahora invitamos a firmar el nuevo acuerdo de paz al señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Después de la firma del 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón y de ese estrechón de manos entre Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, la situación en el norte del Cauca parecía mejorar. Pues la verdad, el conflicto armado y la violencia acá en el Cauca y en nuestro norte del Cauca, pues ha sido desde hace muchos años. Ese es un flagelo que nos tiene bastante azotados. Ahora se ha recrudecido más. Pero la salida de la entonces FARC de las zonas rurales del país llevó a que delincuentes con armas aprovecharan el vacío de la guerra, también del Estado. Hay líderes y lideresas que nos han contado incluso cómo ellos y ellas al abanderar la implementación del acuerdo de paz, en particular todo el tema de sustitución de los cultivos, pues se les elevaron las amenazas, ¿no? Las agresiones contra ellos y ellas por parte de estructuras armadas que llegaron a los territorios, pues con el interés de mantener los cultivos y el negocio como tal. Mabel Andrade es la coordinadora territorial para el departamento del Cauca en la Comisión de la Verdad. Con el acuerdo final nació el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PENIS, como parte del punto 4, solución al problema de drogas ilícitas. El objetivo del programa es promover la sustitución voluntaria mediante la asistencia estatal. Para eso, el PENIS se debe articular con otros programas como la Reforma Rural Integral y la implementación de proyectos productivos eficientes, enlazados a la reducción de la pobreza en las zonas rurales. Son 10 años los que tiene vigencia para su implementación, pero a casi 4 de ellos el panorama no es el mejor. Primero, hay una desconfianza que ya es una desconfianza histórica de las comunidades con el Estado, como decir, no nos van a cumplir, ¿no? El acuerdo, lo que se prometía, digamos, en cuanto a, bueno, usted sustituye tanta extensión, nosotros le pagamos tanto. Creo que ahí la desconfianza jugó un papel importante, o sea, mucha gente no creyó, y la gente que creyó, pues luego la otra decía, sí, no le cumplieron. Pues uno siente tristeza porque teníamos razón, porque sabíamos que el gobierno no iba a cumplir lo de la implementación de acuerdos. Ya lo habíamos avisorado, lo habíamos visto. Ella es Leonor Yonda, lideresa campesina del Cañón del Micay, una región entre Argelia y el Tambo, y es integrante del Coordinador Nacional Agrario. El programa tiene al menos 2 problemas estructurales. Primero, está desfinanciado.
y segundo, no hay consecuencias legales por su incumplimiento. Según cifras de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, hacen falta por lo menos 1 billón de pesos para cumplir con cada uno de los componentes del programa. Pero con todo y esto, su asignación de presupuesto cada año se reduce más. Por ejemplo, para el 2022 se prevé una reducción de 347.000 millones de pesos. Ahora, las 5.600 familias inscritas en el departamento de Cauca ya han erradicado voluntariamente todos sus cultivos, lo que representa una reducción más o menos de 1.300 hectáreas. Pero según el último informe de las Naciones Unidas, no existe hasta el momento ningún proyecto productivo implementado en la región, ni tampoco hay responsables. Y aquí el meollo del asunto. Los acuerdos firmados por las familias las obliga a cumplir con la erradicación, pues de lo contrario son expulsados del programa y deben enfrentar procesos penales. Pero si el Estado incumple, no hay ninguna consecuencia porque los convenios no generan obligaciones legales para Colombia. Hoy tenemos que poner en cuestión la manera en la cual se ha implementado el PENIS. Aquí habla la representante a la Cámara por Bogotá, Juanita Gobertus, quien dice que el programa que pretendía ser transformador se redujo a uno de transferencias monetarias. Porque la manera en la cual se concibió, que era una aproximación holística de desarrollo rural, era en cambio una aproximación de llegar con bienes y servicios del Estado. Y ahí, Marta, ¿de qué Estado estamos hablando? Que son vías terciarias, que es acceso a la justicia, que es posibilidad de tener educación rural, salud rural, allí donde esta no ha existido. En cambio, lo que llegan con dificultades, porque no llega además de manera ágil, son cheques concretos, no para comunidades, sino para cultivadores en concreto. Desde comienzos de su implementación, el PENIS también pareciera estar desconectado de las políticas antidrogas y prohibicionistas. Las erradicaciones forzadas continúan en varias regiones del país y la aspersión aérea con glifosato se debate todavía en el Capitolio Nacional. Va a requerir también de la aspersión, pero una aspersión restringida, una aspersión inteligente, que se concentre en unos puntos y que cumpla estrictamente los estándares fijados por la Honorable Corte Constitucional. Y el gobierno ha venido trabajando en eso. Así opina Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional. El glifosato se usa en Colombia como herbicida para combatir los cultivos de uso ilícito desde los años 80. Pero Leonor Yonda lo conoció por primera vez en el 2006 en el Cañón del Micay. Ayer que me reuní, hablamos con mis vecinos. ¿Y de qué, compadre? Entonces, si ese plan Colombia fallido y que generó, lo único que genera es retroceso y lo único que genera es que se fumigue, pero los cultivos se desplazan de un departamento a otro. Por allá alcanza a escuchar a la señora Magola, le dañaron el jardín pensando que era amapola. Sobre sus afectaciones, la Organización Mundial de la Salud lo clasifica como probablemente cancerígeno para los seres humanos. En el periodo del 2006-2007, antes de que yo llegara, habían fumigado gran parte, pero pues allá como no había muchos cultivos de coca, fumigaron todo lo que fue pantojer, lo que fue plátano, chontaduro, coco. Por eso es que yo maldigo al maldito glifosato, escuchar ya su noticia, por eso es que estoy muy flaco. La aspersión con glifosato afectó la salud de las personas que vivían cerca de los cultivos, como sucedió en Calamar, Guaviare, donde una gran cantidad de bebés nacieron con malformaciones y en condición de discapacidad. Pero también la agricultura, fauna y biodiversidad sufrieron consecuencias sin reverso. Y ya hoy, y después de eso, ya el chontaduro no se dio ya así de buena calidad, ya era muy difícil, y es aún muy difícil cultivar chontaduro. El plátano le llega a un periodo que de una cosecha, 2 cosechas y ya, se muere la planta. Y uno dice, Dios mío, o sea, si allá no había coca, ¿por qué tiraron el glifosato hacia la montaña? Y eso afectó porque la gente encontraba animales muertos, encontró tatauros, encontró culebras grandes, encontró inclusive venados muertos, porque es que hacia donde tiraron eran como una reserva que se llama la Reserva del Sioná. Otro caso similar se vivió en los municipios de Sucre y Argelia.
Entre mayo y junio de 2005, varias veces por varios días, avionetas volaron sobre las zonas rurales arrojando glifosato. Por su paso, también envenenaron más de 100 hectáreas de cultivos agrícolas, entre los que habían yuca, plátano, papaya, café y caña panelera. 2 años más tarde, 40 asociados a la cooperativa Cosurca decidieron instaurar una demanda a la nación. El caso se resolvió el 14 de septiembre de 2010 en segunda instancia, y el Estado debió pagar una indemnización por más de 1.000 millones de pesos. Erradicar una sola hectárea de cultivos de uso ilícito con glifosato cuesta alrededor de 72 millones de pesos. Según datos de la ONU, en 9 años, entre 2005 y 2014, Colombia ha gastado cerca de 80 billones de pesos. Mientras tanto, el costo estimado para la sustitución voluntaria de cultivos de una familia está cerca de 40 millones de pesos, y se necesitarían cerca de 3 billones para atender a las 80.000 que pueden involucrarse. No solamente en erradicar la mata, sino que no es el de erradicar la coca del suelo, sino que es erradicar la coca de la mente, porque eso se volvió una cultura. Asimismo, la aspersión aérea fue suspendida en 2015. Sin embargo, se han hecho intentos para que sea nuevamente aprobado su uso, al menos terrestre. El pasado 6 de octubre de 2021, el proyecto de ley que pretendía prohibir el uso de glifosato en el país se archivó sin siquiera discutir su contenido. En consecuencia, se archiva el proyecto de ley. Pero perdió Colombia. Número 044-2021, Senado, por el cual se prohíbe el uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la Política Nacional de Drogas y se dictan otras disposiciones. Cuando se firman los acuerdos y empieza el programa, pues desafortunadamente nosotros no entramos dentro del programa del PENIS, porque no se nos tuvo en cuenta. Pero pues tampoco podíamos quedarnos por fuera del escenario y fue donde nosotros nos planteamos en el 2017 y 2018 una propuesta alternativa de la Cordillera Cambia. Leonor Yonda empezó a ver cómo en el 2013 incrementaron los cultivos de hoja de coca en su territorio, entre Argelia y el Tambo. Y eso consistía en que de manera de las comunidades, sin que al gobierno le costara nada, iniciar a erradicar un porcentaje de cultivos de coca y parar la siembra, parar la tumba. O sea, que no se ampliara más los cultivos. Al darse cuenta que su comunidad no fue priorizada en la implementación del acuerdo y ver cómo poco a poco se consolidaba como un enclave del narcotráfico, Leonor decidió idear su propio plan. A pesar de que la coca era un problema también, es social, pero que también generaba recursos, dijimos, hay que aprender a canalizar esos recursos y fue que, como dijimos, no ha llegado nada en la institucionalidad, no llega nada, pues no nos volvimos más fuertes, hagamos lo propio. Ya teníamos elementos en el fortalecimiento organizativo, inclusive hasta administrativo. Leonor ya había liderado procesos en la región. Había sido profesora en una de las primeras escuelas de Argelia y ayudó a promover un censo poblacional. En el 2017 se le ocurrió la idea de construir una carretera que comunicara los corregimientos. Y la gente pues a veces decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Les decía, es que nosotros ya no creemos tanto. Muchos mayores decían, no, nosotros carretera, ¿ya qué? Vamos a ver por acá. Decíamos, no, pues si la hacemos nosotros, es posible que sí la veamos. Tocaron puerta a puerta, vereda por vereda, para recoger los aportes de las familias cultivadoras. Entre todos acordaron reducir progresivamente los cultivos e invertir de manera colectiva los ingresos generados. Nosotros decíamos, nuestro plan de vida tiene que decirnos que dentro de 20 años la coca no sea un problema, sino una solución. La carretera de 65 kilómetros finalmente fue construida en 2020. Asimismo, invirtieron en el acueducto de la región. En una reunión con el alto consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, Leonor Yonda le contaba la historia de su comunidad. Y nosotros le contamos nuestra experiencia, le decíamos que somos capaces, mire, y está la oportunidad, la gente está dispuesta, para que no se diga que es que los campesinos son los que no quieren salir del tema del narcotráfico. Por el contrario, nosotros sí queremos cambiar, queremos demostrar que somos capaces y que queremos tener esa vocación campesina. En el 2020, varios hombres ingresaron a la casa de Leonor Yonda y se robaron documentos del Consejo Comunitario, así como cámaras y computadores. Leonor, como muchas otras familias, tuvo que abandonar el territorio por cuenta de una serie de amenazas y hostigamientos de la disidencia de las FARC,
Carlos Patiño. Hasta el día de la publicación de este podcast, Leonor no cuenta con algún esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. Nosotros tenemos zonas del departamento del Cauca donde desafortunadamente, no por ellos, sino que así ha sido la vida y les ha tocado mucha gente de otros departamentos, de otras zonas donde hubo zonas de economía ilegal, les tocó que emigrar acá porque ya se hicieron algunas actividades, por ejemplo, de fumigación, de erradicación, entonces la gente tiene que volver. Al no implementar el proceso de paz hace que se retroceda, porque nosotros entendemos que para el Estado la guerra es un negocio y pues no les conviene acabar con esa guerra, y por eso pues era el reclamo, y eso nos une también con muchos sectores del país, no solamente con campesinos, sino muchos sectores que hoy sufren la violencia. Así reclamaba Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, antes de la minga hacia adentro en el resguardo La Laguna Siberia, en Caldono, Cauca. El tema de la vida es uno de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política del año 91, y para nosotros como pueblos indígenas, pues también como defensores de vida, defensores de la madre tierra, es fundamental. Y si vamos a hablar de defensa territorial, pues, y de la vida, pues es algo que nos une. Los sueños de Liliana Peña de limpiar su territorio de cultivos de uso ilícito confirman la necesidad urgente de salir de este círculo interminable, de implementar alternativas sostenibles, proteger a quienes se cobijen en la sustitución voluntaria y romper los estigmas con los que cargan las comunidades cultivadoras. No es una problemática solo de los pueblos indígenas. Está pasando con las comunidades afro, está pasando con los campesinos. Y hemos dicho, si nos quedamos callados nos matan. Y si hablamos también. Entonces, hablamos. Este podcast fue producido por Rutas del Conflicto en una alianza para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. La música de librería pertenece a Epidemic Sound. Los derechos de la demás música utilizada a la agrupación Voces del Recuerdo. Se citaron algunos fragmentos de audio de líderes y lideresas pertenecientes a los espacios de diálogo dispuestos por la comisión. Por seguridad, sus nombres no fueron expuestos. En la narración, Richard Romero. Nos escuchamos en otro capítulo.